Bom dia, eu vou dar início aos trabalhos do segundo dia de atividades públicas do Simpósio Internacional Futuros Possíveis. O simpósio continua até sexta-feira, exceto sexta-feira de manhã, quando nós teremos atividades fechadas exclusivas aos convidados do simpósio. Todos os outros dias, o simpósio acontece das 11 às 8 da noite, em sessões contínuas, com uma breve interrupção da 1 às 13 horas. Toda a programação do simpósio está disponível no site, no mesmo em que foram feitas as inscrições. Portanto, qualquer dúvida, por favor, consultem os serviços disponíveis online na nossa ausência aqui na FAO durante o dia. Nos procurem, a qualquer membro da nossa equipe, eu e a professora Ana Magalhães, organizadoras, e a nossa equipe de apoio, Ana Paula Salviano, Andréa, Ciro Rocha e William, que estão aqui à disposição para qualquer outro tipo de informação. As pessoas que estão comparecendo hoje pela primeira vez, o auditório tem Wi-Fi, a conexão não precisa de senha, é FAO livre auditório, basta conectar. A manhã de hoje reúne duas pessoas extremamente queridas e particularmente importantes na minha trajetória pessoal e afetiva. Eu tenho um grande prazer de apresentar o artista e curador argentino radicado na Espanha, Gustavo Romano, e, na sequência, a Renata Mota, doutora e mestra por esta mesma escola em que estamos abrigados, mas hoje diretora do Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, órgão da Secretaria de Estado da Cultura. Renata Mota, com quem eu tive o prazer de trabalhar por 2 decisivos anos da minha vida no Instituto Sérgio Mota, aonde, como eu comentei no primeiro dia de abertura, a ideia desse simpósio surgiu e foi formatada pela primeira vez. Sem me alongar mais, eu passo a palavra para Gustavo Romano e deixo com vocês os cumprimentos de bem-vindos a ele. Bueno, dos cosas. Antes que nada, agradecer la invitación, pero pedirles disculpas que hablaré en español, no hablaré muy rápido. De todas formas, se está traduciendo al inglés por si alguien prefiere. Bueno, la charla la voy a dividir en 2 partes. Primero, hablar un poco del proyecto Netescopio, un archivo iniciado por el Museo de Arte Extremeño e Iberoamericano, el MEIAC, en Extremadura, en España. Y luego algunas preguntas, algunas reflexiones que fueron surgiendo en el trabajo de desarrollo del archivo. Bueno, les pido disculpas también, está todo escrito en inglés, hablo en castellano. Perdón. Bueno, Netescopio empezó como un proyecto en el 2000, bueno, en el 2007 comenzamos a trabajar con el director del MEIAC en esta idea de generar un archivo digital. Específicamente fuimos enfocándolo al NetArt y la idea fue, digamos, básicamente esas 2 ideas que están ahí. Generar una base de datos y un archivo
con el objetivo de difundir y a la vez preservar obras que sabemos que están en proceso de continuo o peligro continuo de desaparición. De hecho, algunas de las que incorporamos ya no están online en sus, digamos, sus direcciones originales. Y el segundo fue, digamos, el hecho de contactar a los artistas para hacer copias espejo, copias, digamos, igual contenido, instaladas en el servidor del MEDIAC. Luego les daré una breve paseo por la base de datos, simplemente para tener una visión. Pero digamos que uno de los primeros temas que surgieron fue tratar de hacer un balance, un equilibrio entre dos necesidades del museo. Por un lado, generar un archivo y por otro lado, como una actividad paralela anual, desarrollar una muestra, una exposición, lo cual genera en principio una tensión en el hecho de que el objetivo de todo archivo sería tratar de tener una visión general de todo tipo de estéticas, más allá de una curaduría o de un filtro o lo que se quiera, pero digamos una mirada mucho más abierta, y sabemos que una exposición, una exhibición tiene otras necesidades. Por lo tanto, en esa primera tensión fue como surgiendo la idea de, más que abarcar temas o abarcar estéticas, tratar de identificar tácticas, formas de aproximarse o formas de producir dentro del campo de los artistas de NetArt. Es decir, identificar líneas de trabajo, líneas de enfrentarse o de mirar a la hora de empezar a producir un trabajo, ¿no? Así que, bueno, en principio, esos fueron los, digamos, el proyecto generó 3 muestras. Una fue desmontajes, reapropiaciones e intrusiones. De alguna manera, como identificamos esas 3 formas de producción, obviamente puede haber más, fueron 3 que se eligieron por pensar que tenían mucho que ver sobre todo con los primeros años del NetArt, y que servían, ya veremos un poco más en detalle, servían como paraguas para toda una serie de tácticas sobre distintos aspectos, ¿no? La muestra, por otro lado, se fueron desarrollando varias muestras en el museo, pero actualmente lo que estamos empezando es una muestra itinerante que en un formato mixto, digamos, entre la parte de visualización directa de obras con la parte de documentación y de a la vez documentación en varios niveles, nivel gráfico, nivel más ligado a una museística tradicional, utilizando paneles, paredes, tal. También navegaciones en vídeo, navegaciones que han sido encargadas a algunos de los artistas para hacer sus propias navegaciones hechas pasados a un sistema lineal. Es decir, toda una serie de cosas como en paralelo al visionado de la obra en sí. Por una serie de aspectos, pero principalmente porque está claro que para ver una obra de NetArt no hace falta ir a ningún museo ni a ninguna exhibición.
aquí lo que se trataba era un poco de generar una masa visual y de información, tratando de precisamente visualizar estas distintas estrategias, formar grupos y tratar de ver links entre estos trabajos. En el fondo era una forma de... estaba muy presente la necesidad de divulgar y de difundir toda una serie de producciones que no tenían tanta visibilidad, sobre todo en algunas regiones del mundo. Y eso también fue un disparador en el sentido de que, ya vamos a ver, bueno, podemos entrar. De la selección de artistas, a ver, espera. Ahora vamos a ir a eso, pero... La selección de artistas, bueno, podemos ver artistas muy conocidos internacionalmente, pero otros quizás no tan conocidos dentro del espectro de lo que es los artistas iberoamericanos, tanto bueno, de España o Portugal como el resto de América. Algunos sí son puntadas, Dora García, pero hay muchos otros que no son tan conocidos, digamos, en el norte, digo, en el norte de Europa, y sin embargo, muchos de ellos han hecho, digamos, una serie de producciones y incluso de redes muy parecidas y desde prácticamente al mismo momento que se empezaron a generar en el resto del mundo. Digamos, hay toda una serie de tanto de colectivos como de redes informales que se fueron generando, que por una u otra razón, bueno, creo que de algo de eso hablará Lucas Bambos no sé, mañana o así, que muchas de ellas se han perdido o prácticamente no ha quedado más que algunas piezas sueltas. Y de alguna forma nuestra intención era también empezar a poder rescatar toda una serie de trabajos que precisamente ya no estaban online. Algunos de ellos están en ordenadores de algunos artistas, incluso como el caso de Brian Marker, que era un obsesivo y bajaba constantemente trabajos, todo trabajo que encontraba. Entonces, en su propio ordenador encontramos montones de trabajos de los primeros años, digamos, del 95 al 98, tal, que bueno, que de alguna forma se fueron incorporando también al archivo. Bueno, para dar simplemente un vistazo a lo que es el sitio, bueno, vamos a empezar por uno. Lo que tenemos, aparte de toda una serie de datos y textos sobre artistas y sobre las obras, solo remarcar esto, ¿no? O sea, todas, en los casos que todavía hay un link original, se mantiene el link original, y también al enlace a la obra dentro del archivo Netescopio. Bueno, como decía, voy a dejar esto de fondo, no hace falta, si hay, no sé si se puede controlar el sonido aquí o... Bueno, en realidad es para bajarlo, eso no. Vale. No, lo dejo solo de fondo. Lo que decía esta muestra itinerante, lo que buscaba básicamente, ya había hablado en el sentido de que no pretendía mostrar obras de Netar, sino más bien servir como una plataforma, ser como una especie de laboratorio móvil de alguna forma. Empezaremos, la primera va a ser en el Laboratorio Arte Alameda, en el Distrito Federal en México. Y la idea es
generar toda una serie de actividades paralelas, tratando de redefinir un poco, pasados ya, no sé, casi llegamos a los 20 años del NetArt, tratar de redefinir tanto un campo como una serie de producciones y una serie de miradas hacia futuro, sobre todo con toda una serie de dispositivos que ya van más allá del ordenador en sí o del paradigma del ordenador, y hoy día la red está diseminada tanto, no solo en los servidores, sino en los clientes, generando toda una serie de diferentes prácticas y por supuesto, de comportamientos, tanto de usuarios como de artistas, ¿no? Bueno, y un poco mostrar eso que, ya les digo, está concebido un poco como un lugar de encuentro, un lugar de discusión, un lugar de visualización de determinados procesos que fueron llevando a los artistas a desarrollar sus trabajos, ¿no? Bien. Bueno, esto un poco ya lo habíamos visto, solo decirles que se divide cada una de las de los temas, de las temáticas, en subtemas. Solamente para dar un ejemplo, veremos esto como hablando de desmontajes, en realidad precisamente no es algo tan que tiene que ver con digamos, una temática específica de la obra, sino más bien una forma de encararlo. Entonces encontraremos digamos, esta táctica de desmontaje, digamos, tanto en dispositivo, como ahí vemos en interfaces, como estereotipos sociales, como en lo que es la narrativa. Hay trabajos que rompen digamos, los sistemas de narrativa tradicional, lineal, tal, de muchas formas, no solo aspecto literario, ¿no? Desmontajes en la vida, en la rutina diaria, como, no sé, trabajos de Dora García y tal. Muchos trabajos que juegan con desmontando el sistema o la idea del sistema o el mercado del arte, por supuesto a través de cuestionamientos al copyright, al autor, bueno, una serie de digo, pueden entrar y ver las distintas obras. No me voy a extender aquí en eso, sino simplemente dar una mirada de cómo fue el esqueleto el que armamos como para ir organizando las obras. Solo decir que, bueno, quedaba muy explícito esta cosa del copyright en toda otra táctica que tiene que ver con la reapropiación, ¿no? Con el reuso de materiales. Algo que, bueno, creo que va más allá incluso de la cuestión artística, que es todo un cuestionamiento acerca de digamos, cómo está organizado el consumo, digamos, la distribución del arte, etc. Y bueno, intrusiones en el sentido de también cómo muchas de las obras generadas para la red se pueden interpretar como intervenciones en un espacio público nuevo que es Internet, y cómo esto hace que tengamos que repensar también, no solo a la hora de archivarlo, sino también de concebir o pensar cuál es su especificidad. Es que en realidad son como performance, deberíamos compararlo a procesos que no tienen un resultado final concreto, no hay un producto final, sino es simplemente procesos, ¿no? Pasaré a algunas reflexiones ahora que fueron surgiendo, o que me fueron surgiendo al trabajar, al ir armando el archivo, a ir pensando cómo darle forma. Y lo he armado en función de preguntas. Pondré 10 preguntas simplemente porque, no sé, me gusta llevarlo a 10, podrían ser más, podrían ser menos.
Eh, bueno, en principio, esto que hablaba un poco recién, cómo hacer perdurable lo efímero, ¿no? Que está, digamos, lo efímero que queda tan patente, tan claro en lo que es un trabajo en la red, un trabajo digital, ¿no? Pero esta pregunta la haría o la traería en el sentido de que es una pregunta que no se hace, digamos, se hacen los curadores, se hacen los conservadores, pero antes de eso se la hizo el propio artista. Es decir, yo creo que toda creación artística lo que en el fondo está haciendo es tratando de hacer, de preservar o de alguna forma hacer revivible algo que es efímero, ¿no? Y entonces, bueno, un poco es eso, cómo preservar el tiempo, lo cual obviamente es algo imposible, es una paradoja, pero está en el fondo de todo, de toda creación artística en general, más allá de lo visual, ¿no? Creo que congelar el momento, congelar un momento externo, digamos visual, o un momento interno, como podemos ver aquí, personal, o a través de la fotografía con la atención que genera el instante, ¿no? Bueno, no me voy a extender ahí, son tópicos que ya todos conocemos. Pero eso, que más allá del papel de recuperar o de hacer perdurable que tiene el preservador o el curador, primero está esta actitud de conservación que tiene el propio artista. O sea, de alguna forma está seleccionando momentos y actuando como preservador, tanto como luego hará el propio curador. Y luego también el tema de cómo se va incorporando el tiempo a la propia obra, como primero, bueno, no primero, digamos, tanto en distintos medios, como puede ser la fotografía, como puede ser la pintura, como también otras tácticas, digamos, que van más allá de un medio en sí, ¿no? O ya directamente hablando de cómo, más allá de una referencia, sea representativa o presentativa, puede haber casos como un happening donde precisamente solo hablamos de tiempo, no hablamos de nada más que eso, ¿no? Luego otra pregunta. Yo acá lo puse de esta forma, ¿dónde está la música? Si está en el vinilo o si está en la chaqueta. Y si alcanza con la obra desnuda, con la obra sin un contexto, ¿no? Lo decía, bueno, un poco por esto, imaginen que sale no sé, en eBay o en alguna subasta el vinilo y también sale la chaqueta que usó en la película, ¿no? Alcanza con el disco solo, o sea, es pensando en un futuro, ¿no? No algo que ya consumimos, sino algo que para consumo de próximas generaciones. ¿Alcanza solo con la música o es necesario algo más, ¿no? En algunos casos me parece que sí, en otros como este me parece que no tiene demasiado sentido. Pero también es cierto que muchas veces esto está muy unido, es decir, lo del vinilo y la chaqueta, bueno, quizás no, pero ¿qué pasa con este tipo de trabajos donde lo importante es el vídeo o es el aparato o son ambas cosas, ¿no? Da igual si ponemos otro monitor allí o no da igual, es lo mismo esto que esto. No sé, hay toda una serie de cuestiones que podemos ver en ciertos trabajos donde lo que sería, no sé, forma y contenido está tan imbricado que es difícil de separar. Y a la hora de conservar, bueno, ¿qué deberíamos conservar? Ambas cosas. Bueno, en este caso queda claro, pero en el caso de trabajos donde
solo tenemos, por ejemplo, bits, solo tenemos una serie de scripts o lo que fuera, no hará falta guardar algunas otras cosas contextuales, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, ¿qué es? O sea, son una serie de capas, ¿no? O sea, capas de diseño, podemos identificar una década, no es solo, no es lo mismo verlo para un contemporáneo que para alguien donde el peso del diseño implique una cuestión de antigüedad, ¿no? Y lo mismo, bueno, tarde o temprano pasará con el NetArt, ¿no? En esta obra ya el logo, bueno, que es animado, no sé si recuerdan, el viejo logo de Netscape, no lo veremos tan raro como antes veíamos estas cosas, ¿no? O sea, y será lo mismo, o sea, hará falta contextualizarlo de alguna forma para no verlo como algo, o bueno, como en este trabajo donde ya uno empieza a ver algunas cuestiones en las ventanas y tal. Porque de todas formas lo veremos luego, pero aquí hay algo, el paso del tiempo no se ve, no deja huella en lo digital, no se decolora. Aquí hay algo más radical en el sentido de que cuando deja de estar ya no lo vemos más, digamos, ese es el punto, no hay un envejecimiento, es una muerte súbita, digamos. Y de todos modos que no estaremos, digamos, si nos quedamos mucho en el contexto, no lo estaremos fetichizando. No estaremos mirando más el dedo que a lo que señala, ¿no? O sea, un poco en el caso este queda claro que aquí no es necesario guardar la chaqueta, pero quizás no nos resulte tan claro en exhibiciones como estas, ¿no? Donde lo que estamos viendo son casi los cadáveres que usó Beuys en algunas de sus acciones o performances, y entonces no estaremos de alguna forma mirando el dedo, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido. Lo que me interesa un poco es que se planteen las preguntas. Incluso algunos de estos temas ya los hemos visto el primer día. Me gusta comparar de alguna forma los trabajos en la red ya dije, con la performance, pero llevándolo un poco más allá. ¿Qué pasaría si lo comparamos con una obra de teatro, ¿no? De hecho, muchas de las piezas fueron, de alguna forma, la participación del público fue fundamental, como, bueno, recordarán los trabajos de Electronic Disturbance Theater, que obviamente una demostración, una manifestación digital lo que necesita es gente activa, ¿no? O performance en Second Life o incluso híbridas entre lo virtual y lo real. Es decir, hay muchos trabajos que apuntan en esa dirección, ¿no? Entonces yo me planteaba la cuestión, bueno, ¿cómo lo resuelve un dramaturgo? En el sentido de cómo preservar una obra de teatro, ¿cuál es la mejor forma? Y bueno, sin duda lo que más funciona es el libro, porque si pensamos en un film, en grabarlo en vídeo, por ejemplo, desaparece la tensión y el feedback que se genera en la escena y el espectador, desaparece la cuarta pared, pero ahí está la lente de la cámara. Es decir, no funciona. El teatro necesita del vivir el tiempo de una forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, si es así, también nos podemos plantear, bueno, ¿qué guardamos, no? Si guardamos el script o el score, digamos, si guardamos el código o guardamos las instrucciones.
guardamos solo las pantallas, el diseño visual o lo que hay por debajo, ¿no? El workflow, lo que generó la obra, ¿no? Sobre lo cual se edificó la obra. Entonces, bueno, me viene a la cabeza, claro, todo este tipo de formatos en los cuales lo que hay es una descripción de determinadas pautas, como en el trabajo de Cage, pautas que son muchas veces muy abiertas y obviamente no tendría sentido grabar, a pesar de que se hizo varias veces, no tendría caso grabarlo y luego editar un disco con 4 minutos y 33 segundos, ¿verdad? Lo que interesa aquí es eso. De todas formas es interesante porque hay algunas, Cage hizo muchas partituras de esta pieza y hay algunas que son también en este formato, ¿no? Es interesante. O por supuesto las instrucciones de Yoko Ono. Queda claro que este tipo en este tipo de ejemplos queda claro la cercanía con los comandos o con instrucciones que luego veremos en el NetArt, como por ejemplo esta especie de workflow de Amazon Noir, que fue este trabajo de Hubert Morgan, Paolo Sirio y Alessandro Ludovico, que sacaban textos, iban como chupando textos de Amazon de determinados libros para completar los libros y luego venderlos, ¿no? Fue una especie de... bueno, creo que conocen el tema y si no, bueno, se pueden informar mejor, pero lo que quería era mostrar esto, como lo importante es este workflow y no quizás el código en sí, porque ese código, digamos, en poco tiempo puede ser obsoleto, puede ya no funcionar, pero lo interesante y sí valioso sería tener esto como para volver a recrearlo en otras plataformas. Bueno, esto simplemente creo que también ya se ha hablado, y es el hecho de quizás haya que, o al menos yo como artista me parece que es interesante también pensar más allá de la autoría propia y de la cuestión del control de la obra, ir asumiendo más libertades como para que sí se hacen en otros campos, como por ejemplo en la música, donde tanto los remix como covers es algo de todos los días. Sin embargo, no sé por qué no lo es tanto en el campo visual, por qué no hay más reutilización, más allá de casos como el collage o lo que sea, pero me refiero más a libremente hacer como covers de otros trabajos, ¿no? Bueno, algunos ya los conocemos, o cosas como los 01 con Performance en Second Life de Marina Abramovich, o bueno, esto de Milton Manetas haciendo un Pollock en la red. Rápido, otra de las cuestiones que aparecía es qué preservar, aquellas, digamos, yo hacía una comparación con seres vivos, ¿no? Obras como seres vivos, ¿cuáles conservar? ¿Aquellas más débiles o las más fuertes? Podemos decir que hay un determinismo tecnológico que va haciendo más débiles algunos trabajos. Sabemos que hay algunos medios que van desapareciendo rápidamente, a pesar de quizás ser mejores que otros. Por una cuestión de mercado hay algunos dispositivos que van a perdurar más que otros, nos guste o no. Pero a la vez el arte me parece que puede proveer cierta diversidad tecnológica, generando sus propios recursos, ¿no? Como el caso del Arduino, que obviamente escapó o aprovechó una grieta en el mercado como para empezar a crecer, y es una herramienta muy utilizada hoy en día por todos los artistas. Habría que agregar también el hecho del uso del software libre, ¿no? Porque veamos como el Flash, por ejemplo, ya no se puede utilizar en Android, y cuanto más interesante es usar Processing para luego no tener este tipo de problemas con sistemas cerrados propietarios.
Luego también otro tema que es la complejidad tecnológica de algunos trabajos que hace que sean débiles. Es mucho más difícil conservar algo cuanto más complejo es, ¿no? Y bueno, por último el tema del determinismo artístico. Pensar a los artistas como marcas y cómo algunas marcas sobreviven más que otras, ¿no? O sea, cuáles deberíamos proteger, a los que más se conocen o a los que menos se conocen. Bueno, esto ya sí se ha hablado, tarde o temprano Internet desaparecerá, es inevitable, ya sea dentro de 50, de 100 años ya no va a existir, y eso sí genera grandes problemas. Recordemos las primeras épocas de Internet antes de la web, toda una serie de pequeños guiños, cosas artísticas que empezaban a nacer en ese entorno, bueno, obviamente luego desaparecen cuando llega lo que yo llamo el estadio de la televisión de Internet, cuando pasamos de esto a esto, ¿no? Como el paso de la radio a la televisión. Pero claro, ya no podemos hacer un upgrade como hacemos en el vídeo, sino que aquí cualquier obra de Internet necesita de Internet. Y si no hay Internet, la obra desaparece como una hormiga sin hormiguero, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, las obras no se decoloran con el paso del tiempo, las digitales, sino que simplemente desaparecen, no están más. Esta es mi favorita. Bueno, finalmente, ¿cuál es la mejor práctica, ¿no? Si la conservación en bóvedas cerradas, recordaron la última escena del Arca Perdida, donde luego de encontrar el arca es depositada en este lío de cajones para no ser encontrado nunca más prácticamente, ¿no? Y si no, será mucho más aconsejable, si uno quiere que perviva algo, más que guardarlo en una bóveda, por ejemplo, subirlo a internet, ¿no? Eso que se autorreproduzca solo. Y por último, bueno, eso, si los animales que mejor sobreviven son los que mejor se defienden o los que más se reproducen. Son distintas tácticas de conservar algo, ¿no? O sea, protegerlo mucho o generar muchas copias. Diferentes épocas, obras de diferentes lugares y de diferentes épocas juntas en un hábitat, en un ecosistema nuevo que se genera el museo, ¿no? Diferente a los caminos que se van abriendo naturalmente. Como, bueno, quizás tengamos que repensar a la hora de poner una obra en una sala de exposición, si no la estaremos aislando como en un zoológico, en lugar de tenerlos en un espacio de tensión con otras obras que dialogan con ellas. Bueno, toda una serie de cuestiones de repensar ese funcionamiento, ¿no? Y si el curador no estará un poco más ligado a esta cuestión, ¿no?, del taxidermista, mantener las especies que parezcan vivas a pesar de que ya no lo están, ¿no? Y luego, por último, ya que a mí me parece que cada vez más avanzamos hacia obras que son procesos, digamos, el trabajo artístico cada vez es más proceso que obra. Tener en cuenta que todo proceso, digamos, tiene una vida útil, digamos, algo nace y finalmente muere. Y no hay nada malo en ello, o sea, es la forma lógica, ¿no? Entonces, un poco pensar cómo deberíamos pensar o imaginar los museos en el futuro. Quizás, bueno, prisiones, no sé, pero pensando en el arte robótico, quizás se autorreproduzcan, tengan problemas de conducta y haya que ponerlos en prisiones. Bueno, no sé, me parece que no, pero podría ser una posibilidad. Quizás en cementerios, digo, la cantidad de producción de obras de arte será tal en el futuro que quizás tengamos que ver eso. O sea,
que haya obras que hayan terminado su ciclo vital y haya que de alguna forma ponerlas en un tipo de memorial, un archivo como estos, que se parece mucho a un archivo, en el cual recordar aquellos, digamos, recordar sus grandes actos, sus grandes éxitos de una obra y no mucho más, ¿no? O tal vez estaciones de reciclado, donde las mismas obras se vayan reconvirtiendo en nuevas obras, ¿no? Y que los mismos artistas tengan acceso a eso para poder generar nuevas producciones. Y ya decía, puede haber más, pero bueno, hasta aquí llego. Creo que me he pasado incluso de tiempo. Gracias.